Y hemos llegado a una de las más conocidas de la antigüedad. Está en la biblioteca de Celso, está creo que es en Éfeso, en Anatolia, la actual Turquía. Celso fue un personaje muy importante también por lo siguiente, es decir, el edificio se diseñó, sabemos por eso, el edificio se diseñó para que fuera también su tumba, y de hecho su sarcófago está allí. Cuando entras dentro es que el edificio no queda, ahora lo veremos, pero cuando atraviesas la fachada, la puerta principal, etcétera, allí nada más entrar, allí está su tumba, y esto no era frecuente. Es decir, normalmente los romanos no enterraban a la gente como hacían después los cristianos, o las metían en cajas, sino normalmente se quemaban, se incineraban porque no creían en la resurrección de los muertos. Esto les parecía una cosa completamente desquiciante, lo que defendían los cristianos. ¿Cómo te vas a quemar? ¿Cómo vas a resucitar con tu propio cuerpo? Es decir, y si te comen las fieras, y si te queman, esto lo veían una especie de absurdo. Pero en cualquier caso, esas urnas y esos panteones estaban fuera de la ciudad. Es decir, si te enterraban dentro de los muros de la ciudad, y encima dentro de tu propio del edificio que tú has pagado, eres un personaje realmente muy importante. El edificio fue destruido por un terremoto, aquí lo vemos, en tiempos pretéritos, y después y solo quedó la fachada, y después también otro segundo terremoto también se llevó la fachada por delante. No sé si he puesto datos aquí, sí, unos 12.000 volúmenes. Se cree que estos cálculos se hacen mirando cuántos cuartitos de estos hay y calculando cuántos estantes caben y multiplicando. Es decir, que no era un edificio, una biblioteca tan voluminosa como algunas de las que hemos visto hace un momento, que pudiera alojar tantos volúmenes, pero 12.000 papiros, pues en fin, ya son. Pues hubo un terremoto, a ver si lo veo, que lo dejó, sí, el primero, en el 262 después de Cristo, solo dejó en pie la fachada, esto que vemos aquí. Esto es la entrada. Pero es que hubo otro, 150 años después, en el 400, que también tiró la fachada al suelo y no quedaba nada. Pero en el siglo XX, como estaban las piezas ahí y se conocían, se sabía qué columna era qué columna y qué está, pues se volvió a reconstruir. Es decir, esto lo levantamos en el siglo XX, pero es el aspecto casi exacto que tenía la biblioteca al entrar. Aquí, por ejemplo, es decir, esta biblioteca, por ejemplo, que es casi del 100 y pico, muestra que es una planta muy parecida a algunas de las bibliotecas que hemos visto de Octavio, de las de Roma. La Octaviana una, la otra la Palatina, que esas sabemos que constaban de 2 grandes salas. En fin, se tienen muchos datos. Lo que prueba esto es que que no existieron bibliotecas solo en la capital y en Alejandría y en Atenas, sino esta era privada, por ejemplo. Esta la financió él, incluso dejó una dotación después para un personaje rico, para que se mantuviera, y también estaba abierta al público. Esta es una de las más conocidas, las más famosas. Esta, 25.000 denarios dejó también para comprar, es decir, lo financió todo, tanto el edificio como los empleados que trabajaban allí, como una dotación para seguir adquiriendo materiales y almacenarlos. Es decir, esto era una biblioteca pública, donde se podía acceder cualquiera, que fuera ciudadano, y se podían consultar las cosas. Y estos son estatuas. Así tengo alguna imagen que he ampliado para que vean el nivel de lujo del relieve. Esto es una estatua que estaba allí, presente, pero fíjate, ahora estamos entrando en el pórtico, mirando al techo delante de, fíjate, en fin, no es un pedrusco como los que cortan aquí en Alicante, que los veo cuando vengo en el tren, ¿no? Ahí hay canteras importantes, te lo cortan y de las medidas que tú quieres y tú lo pones. No, esto está con altos relieves, pero no uno ni dos, sino arabescos, parecen, una cosa sorprendente. Creo que hay alguna más por el detalle. Estos son mosaicos de esa biblioteca, el suelo. Y esta es una muy espectacular que encontramos en la red, un día de tormenta así gris, como más retrospectiva, ¿no? Más de época, más mítica. Esta, diríamos, son los tiempos míticos de las bibliotecas de la antigüedad.